Hermanos, pueden tomar asiento. Abrimos nuestras Biblias. El libro de Hebreos. A los Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 5. Y vamos a leer a partir del versículo 11 hasta el versículo 3 del capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. La intención del autor entonces en este sermón, como hemos visto hasta ahora, es que en medio de todo ese sufrimiento, en medio de toda la persecución, en medio de todas esas burlas que estaban experimentando estos hermanos, en lugar de frustrarse, en lugar de deslizarse, de desviarse, en lugar de estar endureciendo su corazón con incredulidad, que más bien consideraran al Señor Jesucristo. Y con ese fin el autor les escribe este sermón, diciéndoles a ellos acerca o hablándoles acerca del apóstol y el sumo sacerdote de nuestra fe. Él fue, como lo explicó en los primeros 3 capítulos, a quien Dios, por así decirlo, apostoló o envió para salvar a su pueblo, para ser el capitán de nuestra salvación. Pero el autor también desea recordarles que Jesús fue a quien Dios ordenó en la eternidad como sumo sacerdote para su pueblo, para ser Él la fuente de la eterna salvación de ellos, como lo dijo en Hebreos 5:9. Y explicar este tema del sumo sacerdocio de Jesucristo es sumamente importante para el autor, como lo dijimos la semana pasada. Cuando estudiamos la carta es evidente que el gran problema en esta congregación era su mal entendimiento acerca de Jesús y su obra, especialmente en este rol de sumo sacerdote de su pueblo. Y es por eso que el autor le dedica tanto tiempo en este sermón. Y ya vimos que ese argumento, ese tema del sumo sacerdocio de Jesús viene desde el capítulo 4, versículo 14 hasta el capítulo 10. Es sumamente importante para este autor. Pero noten cómo lo hace el autor. Él no inicia esta sección haciendo conjeturas acerca del Señor Jesucristo, sino que lo hace afirmando de una vez por todas, dejando claramente establecido que Jesús es el gran sumo sacerdote de la iglesia y que es superior al sumo sacerdocio arónico. Y esa superioridad no solo era evidente en las diferencias que habían entre Jesús y Aarón, no solo en las diferencias entre la ejecución del ministerio sacerdotal de Aarón con la ejecución del ministerio sacerdotal de Jesús, sino que sobre todo era manifiesta la superioridad de Jesús como sumo sacerdote con respecto al orden en el que Jesús fue establecido como sumo sacerdote. Porque Aarón había sido ordenado según el orden levítico. Él y cualquier otro sumo sacerdote de Israel debía provenir de la tribu de Leví. Pero Jesús era de un orden totalmente distinto, el orden melquisedequino,
en la eternidad Dios lo declaró, afirma el autor citando el Salmo 110, según sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esto era lo que hacía del sumo sacerdote de la iglesia, del Señor Jesucristo, a alguien tan infinitamente superior a Aarón, a ese sumo sacerdote de los judíos. A este Jesús entonces era a quien ellos debían considerar atentamente. No estar preocupados por ese hombre que estaba en el templo sacrificando ovejas y animales a favor de los judíos. No, preocupándose porque sus miradas estuvieran puestas sobre el Señor Jesucristo. Y la intención del autor es continuar explicando acerca de ese sumo sacerdocio melquisedequino del Señor. Sin embargo, él tiene que detenerse para hacer una advertencia muy puntual. Y esa advertencia la tenemos aquí en nuestro pasaje, y va desde el versículo 11 del capítulo 5 hasta el versículo 20 del capítulo 6. Recuerden que el autor ha venido incluyendo en medio de esa gran exposición advertencias. En el capítulo 2, versículos 1 al 4, incluyó la primera advertencia. Este es el Señor Jesucristo. Cuidado con perder, con no aferrarse a esa gran salvación, de descuidar esa gran salvación que han recibido. Cuidado con deslizarse, quitando el ancla del barco de su fe. En el capítulo 3, después de explicarles acerca de la superioridad de Jesús sobre Moisés como el apóstol de Dios, mete otra advertencia con respecto a que aquellos debían entonces cuidarse de escuchar correctamente a Dios, de no estar engendrando en ellos un corazón malo de incredulidad, un corazón que quisiera rechazar a ese capitán que Dios le había dado a su pueblo, con el riesgo de ¿qué? De no entrar en el reposo eterno de Dios. Ese era el gran peligro. Y esta es la tercera de 5 advertencias que el autor le hace a esta congregación en Roma. Y es, por así decirlo, la base para entender por qué esta congregación estaba viviendo lo que estaban viviendo. ¿Por qué se encontraban en esa condición espiritual? Aquí el autor nos lo deja muy claro. Porque muchos de ellos estaban en peligro de desviarse de la verdad, de perderse en la apostasía, para no volver nunca más. El sermón lo voy a dividir en 2 puntos. Primero vamos a ver el problema de esta congregación, y segundo vamos a ver la solución que el autor propone para este problema. Veamos primero entonces el problema espiritual de esta congregación, y vamos a dividirlo en 2 subpuntos. Primero vamos a ver el problema manifiesto. ¿Cuál era ese grave problema que estaba afectando esta congregación? Porque era que, habiendo recibido el evangelio como lo habían recibido ellos de los apóstoles, ahora estaban dudando tanto. ¿Por qué estaban en peligro de no entrar en ese reposo eterno de Dios? Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El grave problema de muchos en esta congregación era que se habían hecho tardos para oír. Ese término en el original describe a una persona que se ha hecho por su propia voluntad o por su propia negligencia perezoso, descuidado, negligente, desinteresado. Describe a una persona que ha entrado en un desánimo tal que ha perdido todo interés. Ahora, ese término es usado en el Nuevo Testamento únicamente en 2 lugares. En Hebreos 5:11 y en Hebreos 6:12, en donde se traduce como perezosos. Eso es lo que significa. Esas personas se habían vuelto perezosas para oír, desinteresados. El problema espiritual era su desinterés para escuchar. Estaban desganados, habían entrado en un letargo espiritual. Y esa condición les había llevado a un desinterés entonces
por la palabra de Dios. La escuchaban predicada, les entraba por un oído y les salía por el otro. Como decía John Owen en su exposición de ese texto, él decía que la palabra la recibían y les resbalaba hasta perderse. Muchos en esta congregación habían dejado de prestarle atención a la Biblia. Habían dejado de memorizarla con el fin de llevarla a todos lados con ellos. Habían dejado de asistir a la iglesia con un corazón dispuesto para aprender de la palabra de Dios. Habían perdido todo interés para aplicar todo lo que la palabra y lo que de ella habían aprendido hasta ese momento. Y todo, dice el autor, por pereza y flojera, por su letargo y su desinterés espiritual. Y noten lo que les dice en el versículo 12. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. En lugar de haber estado creciendo en el conocimiento bíblico, estaban en necesidad de volver a ser instruidos en los fundamentos del cristianismo. Y note que el autor les dice, después de tanto tiempo. ¿Por qué? Porque estos hermanos habían recibido el Evangelio lo más probable unas décadas antes. Unas décadas antes de que este autor les escribiera este sermón. Recordemos que en el día de Pentecostés no solo fueron convertidos por la predicación magnífica de Pedro, del Ponto, de egipcios, de Asia, sino también romanos que residían en Jerusalén. Y quizás ellos volvieron a Roma a llevarle el Evangelio a sus familias, a sus amigos, 30 años antes. Y quizás después de ellos siguieron los apóstoles en Roma predicando el Evangelio. Pero el punto del autor es que después de 20 o 30 años en la fe, ellos debían estar más maduros espiritualmente de lo que se encontraban en ese momento. Ellos debían tener un mayor conocimiento bíblico. Eso es lo que se esperaba de ellos. Y noten cómo inicia la advertencia. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. El deseo del autor es explicarles más acerca de esa preciosa doctrina de la superioridad de Jesucristo como sumo sacerdote por encima de Aarón. Específicamente, ¿por qué él viene del orden de Melquisedec? Pero el autor sabe que es difícil de explicárselos. Y no porque esta doctrina sea oscura o porque no esté claramente enseñada en el Antiguo Testamento, sino por su inmadurez, por su desinterés, por su letargo espiritual. Ellos no podían entender lo que este pastor quería predicarles. John Owen escribió lo siguiente: no es de imbecilidad natural de la mente de lo que los acusa el autor, sino de negligencia moral e inadvertencia, una falla en la ejecución de su deber de acuerdo a su habilidad para atender a los medios para su instrucción. Son nuestras afecciones depravadas que nos llevan a ser negligentes de nuestro deber, lo que es condenado aquí. De esta doctrina es lo que les dice el autor. Se puede hablar muchísimo, pero es difícil de explicar. ¿Por cuánto? Es decir, precisamente porque ustedes han dejado y han perdido el interés por ser instruidos por la palabra de Dios. Y se han vuelto inmaduros, flojos, vagabundos. Ahora, segundo punto, o segundo subpunto. ¿Cuál es el resultado, o cuál fue el resultado de ese problema espiritual? ¿A qué nos había llevado ese desinterés por la palabra de Dios? Bueno, por lo menos veo yo en el texto a 4 situaciones específicas. Primero, eran incapaces de enseñar a otros. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. En lugar de ellos estar enseñando a los más inmaduros en la fe, en lugar de estar enseñando a sus hijos, en lugar de estar enseñando o exhortando a los hermanos en la fe, sirviéndoles a ellos, enseñándoles la palabra de Dios,
Se habían vuelto ellos en los que estaban en necesidad de ser enseñados nuevamente. Ahora es sumamente importante entender qué era lo que habían olvidado y qué era lo que ellos necesitaban volver a ser enseñados. Porque esa es la razón por la cual estaban teniendo tantas dudas. Por eso es tan importante saber qué era lo que habían olvidado. Y el autor les dice: tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios o de las palabras de Dios. Literalmente ellos necesitaban que se les volviera a enseñar los principios básicos, los primeros rudimentos, los principios básicos de los oráculos de Dios. Ese término oráculos es el término que es usado claramente en el Nuevo Testamento para referirse al Antiguo Testamento. Pedro lo usa, Lucas lo usa así, y el mismo Pablo usa ese término para referirse al Antiguo Testamento, aquello que habían recibido los judíos en Romanos 3:2. Pero ¿qué significa entonces haber olvidado esos principios básicos del Antiguo Testamento? ¿Qué era lo que ellos habían olvidado del Antiguo Testamento? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué estaban teniendo tantas dudas con respecto a Jesucristo? Ellos habían olvidado el principio más básico del Antiguo Testamento: su cristocentrismo. Es decir, que todo el Antiguo Testamento habla, señala y apunta al Señor Jesucristo. Es por eso que el autor les cita tantas veces el Antiguo Testamento a estas personas, para demostrarles que ahí se hablaba del Señor Jesucristo, para que entendieran. Ellos habían olvidado eso. Habían olvidado los primeros, la interpretación más básica del Antiguo Testamento: su testimonio absoluto de Cristo. Habían olvidado que Moisés, como lo dijo en Hebreos 3:5, dio testimonio de Jesús. Ellos habían olvidado que los profetas habían hablado de Él. Habían olvidado que la ley guiaba a los pecadores hasta el Señor Jesucristo. Habían olvidado que Dios dio testimonio de su Hijo allí, en sombras. Y habían olvidado que el sumo sacerdocio de Aarón tipificaba el sumo sacerdocio perfecto del Señor Jesucristo. Lo que habían olvidado era la cristología del Antiguo Testamento. Por su desinterés, por su falla en avanzar en el conocimiento bíblico, ahora eran incapaces de ver a Cristo cuando escuchaban la predicación del Antiguo Testamento o cuando leían el Antiguo Testamento. Incapaces de entender cómo Cristo estaba siendo tipificado en el sacerdocio, en los sacrificios, etc. Por su letargo espiritual. Y ese es el principio más básico de interpretación, hermanos, del Antiguo Testamento, el cual muchos cristianos hoy en día lastimosamente aprenden muchísimos años después de su conversión. Gloria a Dios porque lo llegan a aprender. Pero qué triste es que el cristiano llegue a la fe y no entienda que el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Y sabemos que es el principio básico, el primer rudimento, porque fue lo que el Señor Jesús hizo de primero, justo después de su resurrección. Después de haber resucitado, fue y le apareció a 2 de sus discípulos en el camino de Emaús y les dio una clase de cristología en Moisés, en los profetas y en los salmos. Él les enseñó el principio básico de interpretación del Antiguo Testamento. Todo habla de mí. ¿Por qué? Porque los apóstoles debían aprender eso, entender la cristología del Antiguo Testamento, porque eso era lo que ellos debían predicar al mundo. Y era lo que ellos mismos debían enseñarle a aquellos que fueran a creer en el Señor Jesucristo. Y fue lo que esta congregación aprendió cuando los apóstoles llegaron a ellos, pero lo habían olvidado por su negligencia, por su desinterés, por su letargo espiritual. Y habiendo olvidado ese principio básico, ya no podían enseñarse a sí mismos, ni enseñar a otros, ni siquiera refutar a aquellos judíos que estaban insultándolos a ellos, que se estaban burlando de ellos por causa de su fe.
Aarón es mejor. Y empezaban a dudar, porque habían olvidado ese principio básico de interpretación del Antiguo Testamento. 2, se habían vuelto una carga para la iglesia. Versículo 12, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La realidad es que por causa de su pecado, por causa de su falta de amor a la palabra de Dios, se habían vuelto bebés espirituales. Bebés. Y esa era una marca de su enfermedad espiritual. El autor no está tratando de decirles que eran bebés para felicitarlos, para mostrarles, vean qué lindos son ustedes, son como bebés. No, los está reprendiendo. Les está diciendo, ustedes están enfermos, están mal. Es un pecado reprochable lo que ustedes están haciendo con la palabra de Dios. Y es una muestra de su enfermedad espiritual. Una de las más grandes preocupaciones de toda madre es que su bebé no quiera comer. Toda mamá quiere ver a su bebé cachetón, gordo, que coma. Cuando no come, llegan preocupadísimas al médico, doctor, no está comiendo nada. ¿Cuánto come? 20 minutos de un pecho, 20 del otro, y no quiere comer chupón, porque quieren verlo gordo, comer. Una de las más grandes preocupaciones de un cirujano también es cuando uno opera a un paciente y días después no quiere comer, perdió el apetito. Y yo recuerdo cuando nuestros profesores nos decían, vea, ese paciente tiene algo, averigüe qué tiene, porque algo tiene, no quiere comer, está enfermo, algo pasó en la cirugía. Y uno queriendo, no, al final algo malo había ocurrido, estaba enfermo si no quería comer. La evidencia de una enfermedad espiritual en estos hermanos y en cualquier otro creyente es perder el apetito por la palabra de Dios. Es una evidencia de enfermedad espiritual. En lugar de querer digerir comida cada vez más sólida, ellos estaban vomitando lo sólido con el fin de buscar leche. Lo simple es lo que queremos. No queremos cosas complicadas. Y el autor les dice de nuevo, hay que volver a enseñar lo básico porque ustedes no quieren profundizar en las doctrinas bíblicas. Y así se habían vuelto una carga para la iglesia. Estaban dejando atrás, estaban retrasando el impulso, el andar, el correr de esta iglesia. ¿Cómo iba a avanzar esta iglesia espiritualmente así? Teniendo miembros así, enfermos. Recuerden que la iglesia es un cuerpo conformada por miembros, y si un miembro está enfermo, toda la iglesia está enferma. Imagínense si hay varios miembros enfermos espiritualmente, la iglesia no podrá avanzar como debería. Y estos hermanos, por su pecado, por su negligencia, estaban siendo una carga para la iglesia. ¿Cómo iba a avanzar si ahora se tenía que volver a enseñar los principios básicos del cristianismo? ¿Cómo se iba a avanzar la iglesia si los que llevaban más años en la fe no podían ya ahora enseñar a los más inmaduros o los recién convertidos? ¿Cómo iba a avanzar una iglesia así? ¿Cómo iba a avanzar esta iglesia así? Si más bien ahora eran quizás hasta los recién convertidos los que le tenían que enseñar a ellos. Por su desinterés habían comprometido a la iglesia. Y así habían comprometido la obra de Dios en Roma. ¿Por qué? Porque la iglesia es el medio que Dios usa para mostrar, como dice Pablo en Efesios 4, su multiforme sabiduría a los principados, a todo el mundo. ¿Y cómo iba a mostrar la multiforme sabiduría de Dios a esta iglesia cuando ella no quería saber nada acerca de la palabra de Dios? Y lo peor es que el autor les dice, habéis llegado a ser. Es decir, ellos no habían empezado así. De hecho, el autor afirma en el capítulo 10 que ellos habían empezado muy bien su carrera cristiana. En Hebreos 10, versículos 32 al 34 les dice, pero traed a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos,
Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ellos habían empezado su carrera cristiana muy diferente, entendiendo a Cristo en el Antiguo Testamento, las promesas de Dios en Él, en el Antiguo Testamento, y por eso sufrían con gozo todo lo que le venía a ellos. Pero la triste realidad es que, comenzando muy bien, habiendo empezado empujando con fuerza hacia adelante, luchando por avanzar en la doctrina bíblica, ahora estaban desanimados, desinteresados, y habían caído, como dijimos, en un letargo espiritual. Esa llama se había ido y estaba en peligro de apagarse para nunca volver más. Y ellos entonces, en esa condición, en lugar de permitir el avance espiritual de la iglesia, lo estaban obstaculizando. Tercero, eran inexpertos en el evangelio por su enfermedad. Versículo 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es decir, por su desinterés en la palabra de Dios, por su falla en buscar su propio crecimiento espiritual, no solo habían olvidado ese principio básico de interpretación del Antiguo Testamento, sino que se habían enfermado espiritualmente de tal manera que se habían vuelto inexpertos en la palabra de justicia. Ahora debemos preguntarnos si el autor aquí está usando ese término, palabra de justicia, para referirse o como algo semejante a los oráculos de Dios, de los que habló antes, o si se trata de algo totalmente distinto. Me parece a mí que el autor aquí se está refiriendo a dos cosas totalmente distintas. Cuando habla de los oráculos de Dios, se está refiriendo al Antiguo Testamento, y cuando habla aquí de la palabra de justicia, se está refiriendo al Evangelio. A esa palabra que, como dice Pablo, usando ese término en Romanos 3:2, que como dice Pablo, que el justo por la fe vivirá. Y después, ¿qué hace Pablo? Les predica el evangelio a los romanos. Esa es la palabra, no solo la palabra que nos muestra a nosotros la necesidad de la justicia de Dios, sino la palabra que imparte la justicia de Dios por la fe. El evangelio, esa es la palabra de justicia. Y era el evangelio en lo que ellos se habían vuelto inexpertos. Ellos ya no podían ver a Cristo en el Antiguo Testamento, pero tampoco podían entender el mensaje del Antiguo Testamento. Y qué tan precaria, hermanos, debía ser la situación espiritual de estos hermanos, para no poder entender que el Antiguo Testamento hablaba de Cristo, y para no poder entender ahora el evangelio. ¿Qué es el evangelio?, le preguntaban a muchos ahora, hoy en día, en entrevistas, en encuestas. Y muchos cristianos no saben qué contestar. Es por falta de interés, por aprender cada día más de la Biblia, que ellos no podían articular el evangelio. Noten lo que el autor les dice en Hebreos 6:2. O en Hebreos, empezando en 6:1, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Avancemos en la doctrina, no volviendo otra vez a tener que explicarles el evangelio. ¿Cómo es posible? Todos esos 6 aspectos ahí son 6 aspectos básicos del evangelio. El arrepentimiento de obras muertas, el arrepentimiento del pecado, un volverse del pecado hacia Dios, de la fe en Dios, es básico en el evangelio. De los bautismos, la diferencia entre el bautismo de Juan, entre el bautismo del Espíritu Santo, entre el bautismo de cristiano. Porque recuerden, muchos de estos hermanos en la iglesia primitiva tenían dudas con respecto a los bautismos. Apolos, recuerden,
En Hechos tenemos el relato cuando Pablo va y dice: ¿ustedes fueron bautizados con el Espíritu Santo? No, con el bautismo de Juan, que es el bautismo del Espíritu Santo. No sabían. El cristiano debía entender cuál era el bautismo real, el bautismo cristiano, el bautismo hecho en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La imposición de manos. Muchos piensan que puede ser como eran ordenados los pastores, pero aquí más bien significa cómo eran incluidos en la membresía de la iglesia por medio de la imposición de manos, típico del Evangelio. Usted se ha arrepentido, ha creído, ha sido bautizado y ahora es miembro de una iglesia local. Parte del Evangelio. La resurrección de los muertos. Esa es una enseñanza típica del Evangelio. Los que hemos creído resucitaremos a vida nueva, y los que no han creído resucitarán para ser condenados al final. Y Pablo dice en Romanos 2:16 que parte del Evangelio que él predicaba consistía también de la predicación del juicio venidero. Otro de los temas que habla aquí el autor, y les dice: no debemos volver a eso. ¿Cómo es posible que tengamos que volver a explicarles a ustedes el Evangelio? Por su letargo espiritual. Hermanos, ustedes saben lo que sus hijos necesitan, lo que sus familiares inconversos necesitan. Ellos necesitan escuchar el Evangelio todos los días. Sus hijos no necesitan que ustedes les digan: pórtese bien, eso, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, sin que usted los esté llevando a Cristo. Ellos necesitan que usted les diga: eso está mal, eso es pecado contra Dios, pero usted no puede obedecerle totalmente. Usted necesita un Salvador, porque usted es un pecador y necesita arrepentirse de sus pecados. Si no, será condenado en el infierno. Como mi hijo Diego, un día de esto mi esposa le estaba enseñando, estaban estudiando la Biblia con mis dos hijos, mi esposa, y mi hijo le dice a mi esposa: pero mamá, todas las historias terminan igual, porque todas las historias terminan en Cristo. A Él es el que queremos nosotros que nuestros hijos vean su necesidad, quien cumplió todo para darle salvación a su pueblo, nuestro gran sumo sacerdote. Y mi hijo entendió muy bien: a Él es a quien apunta toda la Biblia. Un cristiano así, inexperto en el Evangelio, no le sirve a Cristo, no le sirve a la iglesia, no le sirve a sus hermanos. Un cristiano que no sepa, que no sea un experto en el Evangelio, no sirve. Hace unos días tenía que cambiarle los compensadores a la puerta trasera del carro de mi esposa. Entonces yo, queriendo mostrar la masculinidad a mis hijos, los llamé y digo: chicos, vamos a cambiarle los compensadores a la puerta del carro de mamá. Esa puerta pesa un montón. Entonces yo alzo la puerta y mis hijos, le doy el desatornillador a mi hijo Diego. Mi hijo Diego lo agarra, y lo primero que hicieron cuando abrí la puerta fue meterse en la cajuela, y empezaron a jugar en la cajuela con el desatornillador. Entonces tuve que llamar a mi esposa, porque yo no podía cambiar los compensadores sosteniendo la puerta. Pero llegó mi esposa con el fin de yo quitarle el desatornillador a mi hijo. Mi esposa trató de levantar y era muy pesada. Entonces terminé yo haciéndolo solo. Pero mis hijos, a pesar de que yo quería que me ayudaran, no podían ayudarme. No porque carecieran de una capacidad intelectual para entender cómo cambiarlo. Ellos entienden y quizás pudieron haberlo hecho ellos si yo los ayudaba, pero eran incapaces. Porque no me pudieron ayudar. ¿Por qué? Porque eran niños, no podían sostener la puerta, no tenían fuerza para cambiar el compensador, porque eran niños, inexpertos, incapaces para la tarea que les era demandada. Bueno, estos hermanos, inexpertos en el Evangelio, y eran inexpertos, eran inútiles. ¿Por qué? Porque eran niños, se comportaban como niños espirituales, y como niños eran incapaces de servirle a Cristo. Ese era su gran pecado. Habiendo olvidado los principios básicos, desinteresados por la Escritura, indiferentes a la predicación de la misma, eran inútiles en el reino de Dios. ¿Cómo iban a meditar ellos diariamente en el Evangelio de Dios si no sabían cuál era?
¿Cómo iban a predicarle el evangelio a sus hijos, a sus vecinos, a sus familiares, si no sabían qué era? Realmente triste. Siendo niños espirituales, no podían, por lo tanto, hacer el trabajo de un cristiano maduro después de tanto tiempo en la fe. Qué situación más terrible, hermanos. Cuarto, el otro resultado de su enfermedad espiritual es que carecían de discernimiento espiritual. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Literalmente, y quiero que me sigan aquí en sus Biblias, podríamos traducir este versículo de la siguiente manera: pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por el hábito o la práctica o el ejercicio o la disciplina, todas esas palabras caben ahí, tienen el entendimiento ejercitado para discernir el bien del mal. Y eso era lo que habían perdido estos hermanos por su flojera espiritual, por su desinterés para crecer espiritualmente. Esa es la razón por la cual estaban dudando y por la cual estaban sufriendo tanto espiritualmente. Porque habiéndose desinteresado en la Biblia de su necesidad de crecer espiritualmente, habían perdido su capacidad para discernir el bien del mal. Si usted no es diestro en la palabra, no sabrá discernir el bien del mal. Y eso es lo que estos hermanos en lo que habían caído. Para este momento ellos debían haber podido recibir la carne de la Escritura. Después de tantos años, ya debían haber podido disfrutar del lomito de la enseñanza bíblica. Pero para su vergüenza, ahora no lo podían hacer por su inmadurez espiritual, por ser negligentes, por no ser diligentes en ese medio de gracia que Dios le ha dado a su pueblo. Y ahora, en vez de poder disfrutar de ese lomito, ahora tenían que comer leche. Y no podían disfrutar de la doctrina del sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec de nuestro Señor Jesucristo. Y tenían dificultad para tragar esa doctrina, porque se habían vuelto bebés. Se habían acostumbrado a la leche, a una lectura superficial, a una meditación casi superflua de las Escrituras. Y ese pecado los había llevado no solo a no poder interpretar el Antiguo Testamento como vimos, o a no poder entender a Cristo en el Antiguo Testamento, ni a entender el Evangelio, sino que por eso mismo no podían diferenciar entre la correcta y la falsa doctrina. Porque no creo que el autor se esté refiriendo aquí a la capacidad de distinguir entre el bien y el pecado. Por lo que sigue nuestro texto que veremos la próxima semana acerca de la apostasía. Estoy totalmente seguro que en la mente de este autor está el discernimiento entre la correcta y la falsa doctrina. Porque esto es lo que estaba pasando en esta iglesia. Ellos no estaban pudiendo discernir entre la correcta doctrina bíblica y la falsa doctrina judía. Y por eso muchos querían volver al judaísmo, pensando que el sumo sacerdocio de Aarón era mejor que el de Jesús, por su ignorancia. Por eso pensaban que los profetas eran mejores que Jesús, que Moisés era mejor que Jesús, que Josué era mejor que Jesús. Porque se habían hecho bebés espirituales y no podían discernir la verdad de la Biblia. Es por eso que el autor les tuvo que escribir este sermón. Es por eso que tuvo que exponerle la superioridad del Señor Jesucristo sobre todas esas cosas que el Antiguo Testamento enseñaba. Porque ellos habían perdido la capacidad de distinguir entre la correcta y la falsa doctrina. Y por eso estaban escuchando a sus vecinos y a sus amigos que se burlaban de ellos. Y por eso muchos habían apostatado ya. No, el judaísmo es mejor. Se habían alejado
por no prestarle atención a la Escritura. ¿Cuál es entonces la solución para el problema espiritual de esta congregación? Veamos primero la solución que propone el autor. Si ese era el problema que estaba enfrentando esta congregación, su falta de interés por crecer espiritualmente, el autor tiene muy clara la solución. Ellos necesitaban profundizar en la doctrina de Cristo. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Si ellos iban a madurar espiritualmente, si iban a ser más fuertes, si iban a poder discernir la doctrina correcta de la incorrecta, ellos no debían quedarse estancados en los principios básicos de la doctrina de Cristo. No podían seguir tomando lechita. Tienen que proseguir, avanzar hacia lo más sólido. La meta del cristiano no es quedarse inmaduro, como tampoco la meta de un ser humano es quedarse bebé. El bebé quiere crecer y ese es un signo de salud. El bebé que crece está sano. El bebé que no crece no está sano, está enfermo, algo tiene. No sé si ustedes han visto fotos de niños en África de 2, 3 años. Están todos desnutridos y parecen hasta niños de 1 año. ¿Por qué? Porque están desnutridos, no tienen qué comer. No hay carne, no hay pollo, no hay arroz y frijoles. Lo único que hay en muchas ocasiones es la leche materna de su mamá. Y la toman por 2 o 3 o hasta 4 años porque no hay nada que comer. Y esos niños, si ustedes los ven, están enfermos por estar tomando un alimento que no es adecuado para su edad. La evidencia de la enfermedad espiritual es esa, es la desnutrición. Estos hermanos estaban desnutridos de la palabra de Dios. Ellos mismos, de su propia voluntad, por negligencia, se habían privado del alimento espiritual y estaban desnutridos. Y lo único que querían era leche. Ustedes no sé si se han dado cuenta, quizás conozcan de personas que están en una iglesia sana y se van de ahí porque quieren algo más simple. Quieren leche. Yo no quiero algo tan difícil, esas doctrinas tan profunda, la Biblia, y se van. Eso muestra su desprecio por la Escritura, demuestra su enfermedad espiritual. No querer crecer espiritualmente, no querer crecer en el conocimiento bíblico, es muestra clara de una enfermedad espiritual. Recuerdo en el 2007 un pastor de una mega iglesia en Estados Unidos llamado Bill Hybels. Él hizo un estudio en su iglesia porque estaba viendo que muchos en su iglesia, especialmente los que tenían muchos años, estaban yendo a otras iglesias. Y él quiso saber por qué. Hizo un estudio con el resto de sus pastores, contrataron una empresa, porque lo que ellos creían iba a hacer crecer la iglesia, era ese montón de actividades que tenían, actividades de jóvenes, conciertos, ver películas, toda la iglesia juntos. Ellos creían que eso era lo que iba a hacer crecer la iglesia. Pero lo que estaba pasando es que los más maduros en la fe, en esa iglesia, se estaban yendo. Y lo que el estudio de esta iglesia reveló fue que esas personas estaban yendo porque no estaban siendo alimentados. Y entonces, después de 33 años de haber fundado la iglesia, a la conclusión a la que llegaron él y los otros pastores fue esto: debemos instruir más a la iglesia en la Biblia. Qué triste que un pastor después de 33 años se dé cuenta de ese principio tan básico. Hubiera leído lo que el pastor a los hebreos le escribió. ¿Qué es lo que necesitaba esta iglesia? Profundizar en la doctrina. Y es lo que muchos cristianos ahora no quieren.
No quieren doctrina, quieren práctica. Pero usted la práctica no la puede vivir sin una correcta doctrina bíblica. Por eso necesitamos ser fuertes en la doctrina para poder vivir vidas adecuadamente. Y muchos ahora no quieren eso. Y noten que a pesar de que ellos tienen necesidad de leche, noten eso, el autor sabe, ustedes necesitan leche. Se han vuelto tales que necesitan leche. El autor no les dice, por tanto, vamos a detenernos aquí para volver a enseñarles los rudimentos del Antiguo Testamento. Él no les dice eso, ¿cierto? Tampoco les dice, por tanto, a pesar de que están inmaduros en la fe, no importa, voy a seguir. No me importa si están inmaduros, voy a seguir con la doctrina. Eso no es lo que el autor les dice. Él les dice, por tanto, como ustedes son inmaduros en la fe, como han llegado a tener necesidad de leche, vamos a seguir adelante a la madurez. ¿Y cómo es que van a llegar a la madurez? No es volviendo a enseñarle los rudimentos, sino profundizando en la Biblia. No estancados en los principios básicos de la doctrina de Cristo, sino profundizando en la doctrina de Cristo. Esa es la manera en la que crecemos espiritualmente. Profundizando en la doctrina bíblica. En lugar de detenerse, Él continúa. Y vamos a ver después cómo Él continúa. Después de hacer esta advertencia, Él continúa con su exposición del sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec del Señor Jesucristo. Lo que ustedes necesitan para tratar esa inmadurez espiritual es profundizar en la doctrina. Solo así van a avanzar espiritualmente a la madurez, a la perfección, dice Él. Estar completos espiritualmente. ¿Quiere usted, hermano, crecer espiritualmente? Profundice cada día más en su estudio de la Biblia. Compre libros que le ayuden a entender más y mejor la Biblia. Comparta con hermanos maduros en la fe. Asista fielmente a la iglesia. Expóngase y preste atención a la predicación de la palabra. Qué gozo es ver a hermanas aquí. Y digo hermanas porque son las que he visto, hermanos también he visto, pero con sus cuadernos bien encuadernados, bien forraditos y todo, y tomando apuntes. Quieren aprender, se nota su deseo. Y no sean entonces como estos hermanos que empiezan bien y terminan mal. No sigan así, adelante, avancen así como están ahora, queriendo aprender más de la Escritura, profundizando más en ella. Porque el problema de muchos es que leen la Biblia creyendo que eso es suficiente. Hoy que me toca, según el plan bíblico, 2 capítulos, ¿ok? Ya cumplí. Eso no se trata, eso no es suficiente. No es suficiente la lectura superficial de la Escritura. Necesitamos meditar y profundizar en su doctrina. Exponer nuestros corazones cada día más a sus verdades. O pensamos también que venir a la iglesia es suficiente. Vengo aquí, me siento, pero las cosas me entran por aquí, me salen por aquí. No estoy dispuesto a aprender, no estoy dispuesto a prestar atención a la palabra. Debemos cambiar si queremos avanzar hacia la madurez. La idea es que la solución para la inmadurez espiritual no es continuar en el conocimiento básico, no es continuar dándole leche. El bebé no va a crecer si le sigo dando leche cuando sé que necesita carne, arroz, frijoles. Si quiero que el bebé crezca, necesito darle comida, avanzar en su dieta. El cristiano necesita avanzar en su dieta espiritual, masticando, comiendo, digiriendo cada vez más y más doctrinas bíblicas para poder crecer espiritualmente. Las reuniones de mujeres. Les quiero preguntar a las que no vienen. ¿Por qué no viene, hermana, a las reuniones de mujeres? Es que ya tengo suficiente por el domingo, eso es lo que el Señor me pide, punto. No más. Y tengo tiempo para venir. ¿Por qué no viene? ¿Es porque realmente tiene algo que hacer en ese día? ¿O no viene por pereza y desinterés? Porque no quiere aprender más, porque ahí se expone la palabra. Ese es el centro de la reunión. El centro de la reunión no es el entretenimiento, no es el café, no es la palabra que ahí va a ser estudiada.
Y si usted quiere crecer espiritualmente, aprovechará cualquier momento, cualquier cosa que sea para su crecimiento espiritual, para su beneficio. Igual el desayuno de varones. Les animo a que vengan y sean instruidos y crezcamos todos más en la palabra de Dios. Segundo su punto. ¿Cuál es el método que propone este autor para profundizar en la Escritura? Al menos dos principios. Uno, entrenándonos en la Escritura. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Como les dije, esa frase podría traducirse para los que por la práctica o por la disciplina tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y el término que usa el autor ahí es del cual nosotros obtenemos la palabra gimnasio o gimnasia. Y la idea del autor es que para crecer espiritualmente el creyente debe practicar, debe ejercitarse, debe disciplinarse en el estudio de la Biblia. El creyente debe estar diariamente meditando en la Escritura, leyendo la Escritura, memorizando la Escritura, enseñando la Biblia. A sí mismo, a mis hijos, a mi esposa, a mis familiares, a mis vecinos. Constantemente. Debe ser una disciplina, un estilo de vida de todo aquel que profesa ser cristiano. Si usted quiere madurar, debe practicar. Si usted quiere madurar espiritualmente, debe disciplinarse espiritualmente en la Biblia, en el estudio de la Biblia. Crecer espiritualmente significa crecer en la fe. Y para crecer en la fe, dice Pablo a los romanos, usted debe oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué dudó Pedro cuando estaba caminando sobre el mar? ¿Por qué dudó? Por su falta de fe, le dijo el Señor. ¿Por qué estaban dudando estos hermanos en Roma? Por su falta de fe, por su inmadurez espiritual, por su fe pequeñita. Y estaba pequeñita no por causas externas, por su propia negligencia. ¿Qué necesitó Pedro? Volver sus ojos al Señor Jesucristo. Y cuando lo hizo, se salvó de ahogarse. ¿Qué necesitaban estos hermanos? ¿Qué les dice el autor en Hebreos 3:1? Consideren a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Dejen su inmadurez, vuelvan sus ojos a Él. ¿Y a dónde encontramos al Señor Jesucristo? En mi corazón. Tengo yo que volverme, buscar en mi corazón para ver si encuentro al Señor Jesucristo. No, lo encuentro en la Escritura. Yo no puedo saber nada de Cristo aparte de la Biblia. Nada. No hay salvación aparte de la Escritura, porque solamente la Escritura me muestra a Cristo. Estos romanos necesitaban volver a las Escrituras para volver a Cristo, volver sus ojos a Él con fe, para que su fe creciera, para que maduraran espiritualmente. No hay manera de que el creyente pueda estar cerca del Señor Jesucristo si está lejos de su palabra. Y si usted ama a Jesús, desea estar cerca de Él. Y si desea estar cerca de Él, entonces estará cerca de su palabra. No hay manera de que usted esté cerca del Señor Jesús si usted está lejos de su palabra. Y la falta también de ese entrenamiento bíblico no solo me apartará a mí de Cristo, sino que traerá consigo la falta de discernimiento, como vimos ahora. Lejos de la Biblia, lo único que encontrará usted o yo será la ignorancia.
La ignorancia de la voluntad de Dios, la ignorancia de sus promesas, la ignorancia de todo aquello que me va a alimentar a mí espiritualmente y que me va a transformar, como vamos a ver ahorita. Lejos de la Biblia perderemos toda la capacidad para distinguir la correcta de la falsa doctrina. Por eso muchos, no sé si ustedes saben, cristianos dicen, es que sí, conozco unos cristianos, hay unos testigos de Jehová. Eso es por ignorancia. No saben ni lo que ellos predican y no saben la propia doctrina cristiana acerca de Cristo. Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso que Cristo le había dado pastores a la iglesia con el fin de edificarlos espiritualmente, para enseñarlos, para entrenarlos en la doctrina bíblica. Pero también le dijo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El peligro de alejarse de la Biblia es que usted va a perder esa capacidad de discernir el bien y el mal, y entonces va a ser llevado por todo viento de doctrina. No solo de otros hombres, sino de su propio perverso corazón. Mi doctrina del pecado es esto. Para mí esto no es pecado. Para mí esto tampoco es pecado. Yo puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque hemos perdido la relación con la Biblia. Empezamos a creer nuestras propias doctrinas acerca del pecado, acerca de lo que Dios quiere para mi vida, etc. Porque hemos perdido el enfoque de lo que Dios nos dice a nosotros en su palabra. Segundo, ¿cómo hacerlo? El autor nos lo dice en el versículo: dependiendo de Dios. ¿Cómo maduramos espiritualmente? Dependiendo de Dios, nada más. Versículo 13, y esto haremos, avanzaremos a la perfección, maduraremos, si Dios en verdad lo permite. Si Dios lo permite, avanzaremos. Si Dios lo permite, seremos perfectos. Si Dios lo permite, seremos maduros espiritualmente. Nadie puede construir una casa, dice la Biblia, nadie puede montar una guardia si Dios no lo hace. Usted no puede crecer espiritualmente por sus propias fuerzas. Necesita hacerlo en total dependencia de Dios. Es por eso que nuestro estudio bíblico, nuestra lectura, venir a la iglesia cada domingo debe hacerse en oración. Por eso oramos antes de predicar. Porque predicar la palabra debe hacerse en Dios, en el Espíritu Santo. Recibir la palabra debemos hacerlo también así, recibirla en el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Si no, no servirá de nada. Todo debemos hacerlo en dependencia de Dios. Hermanos, nosotros debemos amar la Biblia. Debemos desear conocerla cada día más. Pero no por obtener conocimiento. El conocimiento no es el fin en sí mismo. Eso lo único que va a hacer es envanecer. ¿Cierto? Nuestra meta es conocer más de la Biblia con el fin de conocer más a Cristo y por medio de Él a nuestro Dios. Nuestra meta es que conociendo más de la Biblia podamos entonces sí hacer lo que este pastor quiere que hagamos, que fijemos nuestros ojos cada vez más atentamente en nuestro Señor Jesucristo. Pero eso solo lo hacemos conociendo más la Escritura. Por eso debemos apreciarla y amarla y profundizar en ella. Pregúntense esto, y esto lo vi recientemente, meditando en nuestra lectura del plan anual. ¿Con qué propósito nos dio su palabra? Para que crezcamos espiritualmente, para que le conozcamos más a Él. Pero Dios dice, por ejemplo, en Isaías 55:11, que Él envió su palabra. Y esa palabra suya va a hacer todo
lo que Él quiere, para todo lo que Él ha enviado. ¿Para qué es que Dios nos ha enviado su palabra? Porque todos conocemos ese versículo en sí, Isaías 55:11, ¿verdad? Pero ¿cómo es que Dios lo va a hacer? ¿Qué es lo que Dios hace enviando su palabra? Vayamos a Isaías 55, por favor. Ya vamos a terminar. Isaías 55, 12 y 13. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raído. El punto del profeta es que Dios envía su palabra para que Él sea adorado. Todo. Su pueblo se alegrará, los montes cantarán, hasta los árboles aplaudirán. Toda la creación adorará a Dios cuando Dios envíe su palabra y ejecute todo para lo que Él ha enviado. ¿Qué es eso? Ese es el fin. Que todo en la creación le adore a Él. Ahora, noten cómo es que eso ocurre, porque Isaías también nos dice cómo es que esa adoración se va a dar. Cuando la zarza se transforme en ciprés y la ortiga en arrayán. Dios envía su palabra con el propósito de transformar, de hacer nuevo algo, de engendrar una nueva vida, de cambiar totalmente la naturaleza pecaminosa de un hombre, de hacer a un pecador una nueva criatura. Con ese fin la envía y nos cambia como la zarza es cambiada de zarza a ciprés y el ortigón a la rayán. Así nos cambia la palabra de Dios, y cuando nos transforma para que le adoremos. Usted dice amar a Cristo, usted quiere adorar a Cristo, medite en la palabra que Dios ha enviado con ese fin, para que usted sea transformado cada día más, no solo hace unos años o hace unos meses o hace unos días, sino hoy. Dios nos transforma por medio de su palabra con el fin de que adoremos cada día más a Cristo, y Él se ha adorado por medio de nuestra adoración al Señor. ¿Quiere adorar a Cristo? Ame su palabra. Ella lo va a transformar para que usted haga eso que su corazón Dios ha puesto, si usted es una nueva criatura. Pero nuestro deber como cristianos es amar la palabra y querer constantemente estar adquiriendo más y más conocimiento de ella. O si no, y continuará la otra semana el pastor diciéndonos las consecuencias de no hacer eso. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella tú nos has transformado y nos has cambiado a nosotros y nos has hecho adoradores. Y venimos aquí para adorarte por lo que hemos leído en esta mañana, por tu palabra, para agradecerte por este regalo que tú nos has dejado, porque no nos has dejado en tinieblas, nos has dado la luz de tu palabra que nos guía hasta Cristo. Oh Padre, que por medio de ella tú nos transformes y nos lleves a meditar cada día más en el Señor Jesucristo, a querer vivir vidas cada día más fieles a ti. Señor, transfórmanos. Aquellos, Señor, que no conocen a Cristo, que hoy, Señor, tú obres en sus corazones
y hagas ese milagro y transformes una zarza en un ciprés, Señor. Haznos crecer a todos, Señor, espiritualmente. Que los niños, Señor, puedan haber captado tu evangelio, Señor, y entendido. Que puedan haber visto su necesidad de un Salvador, el único que está en Cristo Jesús. Te amamos, Padre, y te pedimos que nos traigas hoy, Señor, para volver a ser alimentados con tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.